Esperamos unos minutos para que la gente se una y luego lo invitamos a Sí, él, sí, si sí. quieres. Que a ver, no sé si se unirá mucha De gente hecho, por entre la tanto, hora, pero mientras que esté por aquí, yo les recomiendo que busquen en YouTube Fernando Valladares, biodiversidad o impacto ambiental. Uy, es que es muy bueno, Fernando, exacto, ¿eh? para Es conocer. que, Mm, Es un crack, sí. Bueno, ahora cuando entre lo mm, hablamos, pero espera a que él entre, pero es un crack. Sí, sí, en todo lo que es biodiversidad, cambio climático, es muy bueno. y explica Sí, muy sí. bien, ¿eh? Que eso en la academia no creas que... Sí, es verdad que tú eres de ahí, de este mundillo de la academia y de Sí, sí, la de ámbitos formación. muy diferentes, pero hacerlo ameno, además que interese incluso a personas que a lo mejor Mm, no son de ese ámbito, es difícil y Fernando lo hace. Lo hace súper bien, sí, sí. Bueno, a ver, le voy a dar paso porque ha enviado una solicitud para entrar y si no, antes de empezar a hablar, pues ya... Hola, Fernando, ya ha puesto hola. A ver si te unes, que ya te ha aceptado. Hola, 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 ¿qué tal? ¿me escucháis bien? Perfecto. Bien, la, Lo tec- hemos conseguido a la primera. la tecnología está de nuestro lado, qué bien. Sí. Sí, Estamos diciendo que si te parece, damos unos minutos para que la gente se vaya uniendo y muy bien, si quieres, mientras, pues hacemos como bueno, una presentación de un minuto, pero claro. em, bueno, pues explicamos un poco. Fernando Valladares, que es biólogo y profesor de investigación del CSIC. Ujú, Entonces, yo estaba hablando con Daniel, que digo, me espero a comentarlo cuando entre él, que bueno, tú y yo nos conocemos por Cosma, por el mm, Observatorio Cosma, ujú, que desde aquí también invito a que, bueno, Dani, tú mm, no sé si lo conoces, pero la gente sí no también que se está uniendo y eso, que la verdad que es un proyecto que es súper guay porque es un observatorio de salud medioambiental que ujú, bueno, yo tengo la suerte de que entré ahí y tal, y bueno, pude, como Fernando, supongo, un poco desde el principio, ver cómo se ha ido claro. gestando y creando, y la verdad que esto es el futuro. O sea, es una pasada porque al final es pues entender un poco la salud planetaria, qué incidencia tiene esto respecto a la salud humana y también pues la incidencia en la biodiversidad, pues la crisis climática, ¿no? El impacto, por ejemplo, en las zoonosis, un poco todo eso y es brutal. O sea que si queréis buscar información sobre eso también, porque Ujú. la verdad que es un súper ujú. proyecto. Y ya tuvimos unas jornadas hace no mucho y Exacto. fue muy interesante ver cómo desde el mundo de la sanidad y desde el mundo, por ejemplo, mío de la ecología, convergíamos, aunque lo Mm. mirábamos de distintos ángulos y era muy complementario, ¿no? Y había, o sea, a mí me flipó nada más llegar allí y encontrar a un médico de Murcia que decía, yo en mi consulta prescribo naturaleza. Y digo, me quedé así como diciendo, ostras, si eso me toca a mí. No tengo consulta, pero yo prescribo naturaleza, que es lo que estudio. Me pareció que había una armonía total. O sea, Mm. esa idea de que la naturaleza y las personas formamos parte de un conjunto, ¿no? Y que nuestra salud mutua pues depende mucho de que nos vaya bien a los bichos, plantas, animales, medio ambiente, aire, agua, pues para los ecólogos es como obvio, para muchos de los miembros de la sociedad empieza a serlo, pero ver que los médicos también empiezan a tomar conciencia de eso, pues dices, bueno, pues hay esperanza. Total. Sí, de hecho, yo es verdad que hasta hace relativamente poco no había hecho como esa asociación de que al final esto está unido, ¿sabes? Que supongo que también un poco más a raíz del COVID, ¿no? De cuando Exacto. nos ocurrió esto, nos hemos empezado a dar cuenta de que, bueno, que solo hay una salud, en realidad es que es todo un engranaje, ¿no? Que Ujú, todo está unido. ujú. Bueno, pues ya se irá conectando la gente. Empezamos un poco porque tú también tienes luego un poquito de prisa. Entonces, bueno, básicamente estamos aquí para hablar del Tratado Global de los Océanos, explicar Ujú, un poquito qué es esto, de dónde viene, pero qué implicaciones tiene, por qué es importante y bueno, pues que la gente sepa un poquito por qué es importante que por fin, ¿no? Después de creo que más de 15 años, se haya aprobado este tratado. ujú. Pues antes que nada, recomendar una fuente, una bibliografía, un algo que se lee muy bien. Hay un artículo que lo tengo delante y que lo consultaré, que se publicó hace no mucho, ahora vamos a ver por aquí estará la fecha de publicación, el 13 de marzo,
en la revista The Conversation, pero está en español. Lo escribió Nuria Navarro y este artículo habla muy claramente sobre las claves de este Tratado de los Océanos, ¿no? Vale. Y nos lleva un poco, en primer lugar, al origen histórico. Se ha estado más de 16 años de negociaciones. Ha sido un asunto complicado porque a mucha gente le interesa que los océanos sigan siendo de nadie. Estamos hablando de la alta mar, porque las zonas costeras ya sabemos que llevamos muchos milenios probablemente gestionándolos con intensidad y toda una serie de ley de costas, en fin, la plataforma continental. Esa parte está muy trabajada, pero la alta mar, el océano abierto y demás, era un poco tierra de nadie y ahí estábamos viendo en acuerdos internacionales un poco escabrosos. España no se ha portado históricamente demasiado, digamos, honorablemente, porque hemos sido un país muy agresivo con nuestra estrategia de pesca. Pero bueno, nos va mucho en ello y nos interesa como país que las cosas se organicen, ¿no? Mientras no estaban organizadas, éramos un poco pícaros y un poco piratas, como otros países, a lo mejor no mucho más, pero ahora quizá vaya habiendo menos margen para la piratería de recursos, ¿no? De recursos marinos en alta mar. Entonces, creo que en primer lugar es un motivo de celebración y como no nos sobran y como es viernes por la tarde, pues hay que celebrarlo. O sea, ahora lo que toca es brindar con una copa de champán o con un aperitivo de lo que sea, cada uno con su caña, su cerveza sin alcohol o con alcohol, o con un café. Porque realmente, como digo, se han tardado 16 años en llegar aquí y la razón de que haya costado mucho es que ha habido y todavía habrá muchas presiones políticas y económicas. Los grupos de interés, hay grandes empresas, por ejemplo, una de las historias que les voy mostrando es poner un poco de orden, aunque las regulaciones no sean muy precisas, sobre los recursos genéticos marinos. Hay una empresa, concretamente BASF, que muchos todavía nos acordaremos de los tiempos de los cassettes, de que BASF hacía muchos cassettes. Es una gran multinacional de química, ¿no? Y hace muchos componentes. Bueno, pues esta compañía multinacional, BASF, que creo que la sede es alemana, tenía acaparados el 75% de los recursos genéticos del mar. Por si acaso, iba adelantando oportunidad de negocio. Y ese tipo de cosas y otras tantas que podríamos comentar tenían lugar porque no había una regulación, un marco jurídico, una forma de proteger todo eso. Entonces, algunas compañías con más músculo, algunos actores espabilados, pues acaparaban más, otros acaparaban menos y lo que ocurre en alta mar parecía que en alta mar quedaba, ¿no? Ahora con este tratado ya no es así, ya se pueden reclamar, hay mecanismos instrumentados para reclamar derechos, para incluso buscar la forma de, en fin, todavía no están muy estipuladas las sanciones, pero hay ya un marco y no puedes hacer lo que te dé la gana, ¿no? En concreto, una de las cosas es lo que mencionaba, los recursos genéticos, pero hay más cosas, Porque, ¿no? Sí, perdón que dime. te interrumpa, para que la gente sepa, bueno, y yo también, porque la verdad que hay cosas que me suenan un poco a chino. O sea, Claro. cuando hablamos de recursos genéticos del mar, ¿a qué nos referimos? Pues la genética es una gran caja de Pandora o desastre o como la queramos llamar. Es una caja en la que hay secuencias moleculares. Claro, las secuencias moleculares, esa información genética está en forma de especie, en forma de subespecie, en forma de población local. A lo mejor hay una parte de esa secuencia genética de una especie que sintetiza una molécula que puede tener propiedades antibióticas o que puede servir para lo que sea, ¿no? Vale. Entonces, esa información genética en el mar es muy diversa y lo bueno que tiene la genética, la genética que está en los organismos biológicos, es que ya ha sufrido procesos de selección, con lo cual muchas veces son moléculas, o sea, determina moléculas, por ejemplo, que son estables, que tienen determinadas propiedades biológicas. Porque tú en un laboratorio te puedes poner a sintetizar cosas, pero son, no te digo infinitas, pero casi infinitas las moléculas que tú puedes hacer en un laboratorio. La naturaleza te ha hecho ya un filtrado evolutivo de las moléculas que tienen más potencial valor, que tienen una función biológica. Por eso los recursos marinos en general y en concreto la parte genética es como una biblioteca de muchos libros que están por leer, ¿no? Que serían las secuencias genéticas
Y muchos de esos libros contienen cosas con valor económico, con valor ambiental, con valor sanitario, con valor cultural, mucho valor. Y precisamente ese valor, pues o lo gestionamos un poco o algunos se lo quedan, ¿no? Como se lo han quedado. El principal aspecto de este tratado, lo más importante, son que se protegen áreas marinas de alta mar, ¿no? Que no solamente, como decíamos antes, se gestionan las zonas costeras, porque parques naturales marítimo-terrestres tenemos en España el Parque de la Cabrera, por ejemplo, de la isla de la Cabrera. Hay precedentes de zonas marinas protegidas, pero no en alta mar. Por eso de que el alta mar es de todos y de nadie, pues nadie se ha lanzado a proteger, ¿no? Y con esto se protege ni más ni menos que el 30% o es la base para que se llegue a cubrir hasta el 30% Y Fernando, de todos gustaría los océanos. preguntarte una cosa. Bueno, lo primero, encantado de poder saludarte, de compartir este espacio contigo y de escucharte. Gracias. La verdad es que es un verdadero placer. Hablando de los mecanismos que tiene defensa este pacto, luego te voy a preguntar un poco de tu visión optimista o no sobre si se va a ratificar o no, ¿eh? Creo que es en agosto. Pero digamos, porque me he podido informar, que este pacto lo que no puede es ordenar la pesca, que ya está la convención para ello del mar en Nueva York, y tampoco la minería submarina. Pero sí que ¿qué puede hacer este pacto? Efectivamente, esos son los dos temas más escabrosos y posiblemente por ellos se ha tardado tantos años en alcanzar un tratado, porque digamos que había, por un lado, los que tenían conciencia ambiental, ¿no? De que no se podía sobrepescar y que había que tener mucha prudencia con los recursos mineros, o sea, minería y pesca como una parte a proteger, mientras que, por supuesto, como es un negocio clarísimo, pues muchas intenciones de muchos países y de muchos grupos pues de explotarlos. Y esto ha debido ser buena parte, bueno, o es sin duda parte de por qué se ha tardado tanto en alcanzar un acuerdo. Y la desilusión de algunos ambientalistas y de algunos científicos viene precisamente también por ahí, porque como tú dices, no es del todo vinculante, no le pone todos los límites que hubiéramos deseado a esas explotaciones pesqueras o a esos recursos mineros, pero sí que hay un marco de impacto ambiental al cual se pueden agarrar los países, las organizaciones, las instituciones para elevar causas y hacer que se revisen determinadas prácticas. Supongamos que se tienen evidencias de una sobrepesca, pues agarrándote a este tratado puedes ir un poco más lejos de lo habitual en detenerlo o en pedir explicaciones tal. Es un primer paso, no es muy definitivo. Y sobre lo otro que me preguntabas de si soy optimista, bueno, me defino como optimista y pienso que con la inercia que tiene, el apoyo que ha suscitado, ese punto de optimismo que hace tanta falta en general en la geopolítica y en general en los acuerdos internacionales, se va a aprobar. Es posible que todavía se caiga de la mesa alguna cosa, ¿no? Es posible que se desdibujen algunas cuestiones que puedan tener precisamente en cuenta este tema de la evaluación de impacto ambiental, ¿no? Que hasta ahora no había ninguna autoridad competente que los pudiera regular estos impactos ambientales en alta mar. Ahora se pretende que el tratado obligue a hacer unas evaluaciones, quizá no todo lo profundas que nos gustarían algunos, pero al menos hay que hacer algo, ¿no? Y esto es de las cosas que a lo mejor en la siguiente vuelta para su aprobación se vuelve a matizar, y si se matiza será sin duda a la baja. O sea, no va a ser a la alta, porque a la alta va a generar oposición. Entonces, si los que se oponen se ponen muy tercos, pues a lo mejor para conseguir que se apruebe, pues hay que acabar cediendo, que es un poco los avances políticos, ¿no? Pero, vale, entonces el 30% de las áreas marinas protegidas, que eso es una buena noticia, aunque podría ser más, pero eso lo tenemos y entonces habrá que trabajar, imagino, en ver cómo se desarrollan esas áreas protegidas, ¿no? Eso, en las cosas que hay que trabajar a partir del tratado, una es en delimitar bien esas áreas, en que no quede un poco en una teoría, sino que se concreten. Y luego también en un aspecto que a la humanidad no se nos da muy bien, pero que es crucial para tener futuro en temas de cambio climático, en temas de pobreza extrema, en temas de derechos humanos, que es la transferencia de tecnología. El cuarto punto más importante de este tratado tiene que ver precisamente con la transferencia de tecnologías. Poner un desarrollo para que
no se hagan limosnas, porque el norte global está muy acostumbrado a pagar sus pecados, ¿no? Pues como se hacía con la Iglesia Católica, ¿no? Pues a pagarlo en dinero, en lugar de en ayudar a que los países que no tienen tecnología y no tienen conocimiento se hagan autónomos. Y digo que tenemos poca práctica y lo hacemos muy mal porque no hay que más que referirse a la pandemia, donde todo el tema de las vacunas y las copyrights y tal, pues fue un poco vergonzoso y hemos visto cómo prima por encima de la vida de las personas muchas veces el negocio que está asociado a una tecnología. Pero aquí hay que ayudar de alguna manera y se anima, y no sé todos los detalles hasta dónde se llega a precisar, a que haya esa transferencia a países en desarrollo, a países, al sur global, como le llamamos muchas veces, ¿no? Para que la tecnología marina, tanto para minimizar impactos ambientales como para, en fin, ser eficientes y poder acceder a determinados recursos, pues que esa tecnología de los países más desarrollados se pueda transferir, que haya mecanismos activos y, una vez más, que subordinemos un poco, que frenemos nuestra avidez por el negocio, ¿no? Entonces, aquí viene la pregunta clave, que de hecho a mí es un tema que me encanta, que es ¿por qué es tan importante este tratado? O sea, ¿qué tiene tan de importante proteger los océanos? ¿Por qué los océanos son tan importantes para el planeta? Bueno, el planeta se llama planeta Tierra y el nombre es tan equivocado como que nosotros nos llamemos Homo sapiens. Son dos cosas que están muy mal elegidas, igual que el Partido Popular o la Izquierda Unida, ¿no? Que ni uno es popular ni el otro está unido, ¿no? Pero son designaciones, o el desarrollo sostenible, por no meterme con nadie en concreto. Sí, Es decir, muchas veces ponemos nombres de lo que queremos y no de lo que es. La Tierra no es tierra, la Tierra es mayoritariamente océanos. Lo que define a la Tierra y la dinámica de los ciclos de la materia y la energía tienen más que ver con el agua y con el agua marina, el agua salada y los océanos, que con la Tierra. Lo que pasa es que en la Tierra es donde vive este Homo sapiens, ¿no? que tenemos nuestras limitaciones, entre otras, que somos terrestres, ¿no? Y esto hace que, por vivir en tierra y que el mar quede tan lejano, pues lo hemos llenado de plásticos, lo explotamos pensando que es infinito, le sacamos peces, recursos de todo tipo, incluyendo petróleo y todo tipo de recursos minerales, pensando que, bueno, pues ya está, ¿no? Y no está. El mar empieza a estar en aprietos. Hay grandes zonas del océano que no funcionan bien. Hay zonas sin oxígeno, por ejemplo, hay zonas de anoxia. Eso provoca en cascada pues mortandad de muchas especies, pero también una disminución de la productividad que al final se acaba transmitiendo a otras zonas del océano y puede tener repercusiones en la economía de los países con actividad pesquera, etcétera. Y si uno mira o busca en Internet zonas con bajo oxígeno o anóxicas en el planeta, verá que hay pues bastante extensión. O el séptimo continente, ¿no? Que son estas islas que ya son continentes enteros de plásticos flotantes, sobre todo en el Pacífico, pero en todos los océanos. Estas grandes aglomeraciones que la primera vez que la describió una persona que era a caballo entre medio científico y aventurero no le creían, ¿no? Que él empezó a encontrar muestras de plásticos y estuvo haciendo un poco un muestreo y le salían unos números de plásticos tremendos y una extensión de ese plástico tremendo y la comunidad incluso científica lo cuestionó. Ahora es una evidencia, por desgracia, y ahí tenemos otro grave afección. O sea, el océano está muy amenazado, mucho más de lo que sentimos, porque no lo vemos, a lo más que llegamos es a la costa. La mayoría de las personas no pasamos de ahí. Y esa amenaza que no se ve tiene, a su vez, amenazas en cascada en procesos que necesitamos para estar vivos, ¿no? Para regular la temperatura, para regular el agua, para regular muchos procesos que tienen que ver con lo que comemos, lo que vivimos, lo que hacemos en el día a día. Pero claro, es a través de un ciclo, eso es un poco abstracto y no todo el mundo ve esa conexión, ¿no? Salvo algunas personas que o les encante el mar o de alguna manera hayan estudiado sobre estos ciclos de la materia en el mar. El mar es algo, es como una frontera más allá, ¿no? Que no la conocemos ni siquiera científicamente mucho. Tenemos los datos para saber que no está muy bien y que la estamos agrediendo de forma no sostenible y por eso este tratado es imprescindible, pero hay, de cara a concienciar a la población, claro, a la gente le llegan sardinas y arenques, pero no le llegan
todos los compuestos tóxicos, ni los plásticos, ni los problemas de anoxia que tiene el mar, ¿no? Y tenemos que hacer, pues eso, sesiones como esta, conversar, para que llegue de distintas maneras una información que no tiene que ser estrictamente científica, sino muchas veces basada un poco en un conocimiento. Muchos pescadores que no son científicos ya tienen esta constatación, ya están ayudando, por ejemplo, con los problemas de las medusas, las proliferaciones de las medusas, que no es un problema tanto de alta mar, sino más bien de la interfase entre el mar y la tierra, pero nos está afectando económicamente por muchas vías. Y este tipo de coletazos de un mar amenazado, pues tenemos que explicarlos bien, que se vean las conexiones y, por tanto, que se justifique la importancia de un tratado Fernando, como este. y ahí si me permites, Irina, es que hay un tema que tiene que ver con este Sí, sí, de los habla, océanos, habla. que cuáles serían las principales causas de contaminación y si nos podrías explicar un poco la importancia de, no sé si el término es el correcto, pero de los campos de alga marinos, ¿no? Para la subsistencia del planeta. Bueno, en los mares acaba juntándose todo o casi todo lo que se vierte en tierra, ¿no? En las zonas costeras tenemos un aporte de nitrógeno por las actividades agrícolas, que todo el nitrógeno excedentario acaba yendo al mar, ¿no? Y lo mismo ocurre con los plásticos. El nitrógeno provoca esos blooms de algas, esas proliferaciones de algas que están asociados a un fenómeno que se conoce como eutrofización, ¿no? Eutrofización es un nombre técnico, pero eu es auténtico y trofos comer. Es como una gran cantidad de comida, una gran cantidad de materia orgánica acumulada que lo que hace es, en su digestión de toda esa comida, que la hacen mayoritariamente las bacterias, consumir también oxígeno. Para poder digerir toda esa materia orgánica se consume oxígeno y entonces se producen los fenómenos que vemos en el Mar Menor, por ejemplo, constantemente, de que hay un bloom de algas y una mortandad de peces, pues porque no hay oxígeno. Las algas y las cianobacterias se consumen ese oxígeno porque tienen muchísima comida, se dan el gran atracón de comida y para poderlo comer pues necesitan oxidarlo con oxígeno y en los mares se quedan sin oxígeno. Esos bloom de algas se pueden explicar, por ejemplo, con esos aportes de materia orgánica, esa contaminación orgánica de aguas fecales o ese exceso de nitrógeno que tiene sobre todo mucho impacto en las zonas costeras, no tanto las que este tratado aborda. En mar más abierto lo que está afectando pues es, por ejemplo, cuestiones como los plásticos, lo que decía, el séptimo continente, es que tiene unas dimensiones tremendas. Y uno de los mensajes que sí me gusta insistir con los plásticos es que son tanto más peligrosos cuanto más pequeños son. Y los plásticos se van haciendo cada vez más pequeños con el tiempo, se van degradando. O sea, hay imágenes muy espectaculares de los fondos marinos con triciclos, con bidés, y eso es muy llamativo, pero mucho más peligroso que eso son los microplásticos, los nanoplásticos, todas las sustancias que se van generando por la degradación de los propios plásticos. Algunos micro o nanoplásticos se vierten directamente, ¿no? Ya sabemos que en los compuestos cosméticos, por ejemplo, se han estado utilizando muchos pequeños plásticos, en algunas pastas de dientes, en algunos productos directamente ya se tienen microplásticos. Pero tarde o temprano muchas de las materias plásticas se acaban haciendo pequeñitos, se van triturando por la fricción, ¿no? Y esos micro y nanoplásticos van entrando en la cadena trófica. Se la van comiendo los invertebrados, se la van comiendo los animales filtradores, la van comiendo eventualmente también los peces, va subiendo en la cadena trófica, nos llega a los seres humanos. Una de las vías por las cuales estamos llenos de plástico, los seres humanos tenemos los 9 tipos principales de plásticos en prácticamente todas las vísceras. Pues una de las maneras de meternos plástico en el cuerpo es comiendo pescado. Pero también lo respiramos, quiero decir que ese es otro problema, el de los plásticos. Pero en el mar los plásticos es una de las cuestiones globalmente más importantes. Por supuesto, la sobrepesca, ¿no? Y el dejar algunos ecosistemas desvalidos de algunos elementos, de algunas especies que nos gusta a nosotros o tienen valor comercial, hace que el ecosistema marino se quede cojo, ¿no? En fin, es un grave problema y tiene una lista de al menos media docena de cosas que yo más o menos las he ido mencionando, los problemas de poco oxígeno, de plásticos, hay contaminaciones más puntuales que normalmente tienen más que ver o con actividades en alta mar de estaciones petrolíferas y los famosos vertidos que pueden ocurrir, o bien con esas explotaciones mineras que también generan
contaminación, pero la mayor parte de la contaminación ocurre en la interfase tierra-mar, y por tanto más en zonas costeras que en las zonas de alta mar. Pero bueno, acaba llegando a alta mar, ¿no? En las corrientes se acaba en pocas semanas compartiendo mucha de la porquería que el ser humano va dejando por ahí en sus actividades. A mí por eso siempre se me hace muy curioso porque, que esto es una opinión personal, cuando se habla de, bueno, de la pérdida de biodiversidad o en este caso en concreto pues de los problemas que afrontan los océanos, sí que es verdad que siempre se dan muchas causas, pero es cierto que, por ejemplo, la sobrepesca, o sea, la intensidad a la que estamos sometiendo al océano, porque al final estamos mermando pues muchísimo las poblaciones de especies, es algo que no se habla mucho, imagino que pues porque al final también tiene su afectación sobre la industria y sobre muchas empresas, pero es terrible, o sea, la situación de las poblaciones de muchísimos animales. Claro. El asunto es que hasta ahora nos salva la campana. ¿Qué quiere decir? Que la naturaleza tiene una capacidad de regeneración tan extraordinaria que, a pesar de que los modelos demográficos con base científica han anticipado varias veces la desaparición casi, por ejemplo, de la sardina. Hace un par de años, si miráis la hemeroteca, encontraréis noticias bastante preocupantes que afectaban sobre todo a Portugal, que vive mucho de la sardina, y preocupaba a muchos españoles que también le tienen apego a la sardina. La sardina es un pez que se come mucho, ¿no? Y además se considera, es barato, se considera que es muy abundante, y es como decir, ostras, ¿qué estará pasando para que desaparezca la sardina? Porque que desaparezca una especie de cetáceo rara de los fondos abisales, pues dices, bueno, es que debe haber pocos. Pero sardinas, bueno, no sé exactamente ahora mismo el estado demográfico de la sardina, pero se ha salvado en buena medida por ese tremendo músculo que es más optimista y más positivo de lo que salen los estrictos cálculos demográficos que modelizan y que, por tanto, dicen hay que bajar la captura de sardinas porque nos estamos quedando sin sardinas. Pues no se bajaron tanto las pescas, las capturas de sardina, y a pesar de todo se ha recuperado. Quiere decir que tenemos hasta ahora un aliado en la naturaleza que no es rencorosa, que se ha dicho muchas veces de que con la venganza de Gaia y tantas cosas, ¿no? De que la Tierra nos va a devolver el golpe. La Tierra no es vengativa, la Tierra tiene unos mecanismos, unos procesos, una ecología, unas leyes de funcionamiento y que nosotros violamos constantemente, y lo que estamos viendo es que de momento la Tierra, digamos que más bien nos perdona que nos amenaza y se venga. O sea, normalmente la naturaleza tiene una capacidad de reponerse de accidentes. Mira, otro problema gravísimo de los mares que de momento, o sea, ahora no por la moratoria, fueron los ensayos nucleares. En los años 50, más de 2.000 bombas atómicas se ensayaron, sobre todo en los atolones de las Islas Sandwich, Bikini, en las Marshall, en todos estos atolones, ¿no? Y ahí tienes un ejemplo maravilloso. Lo que era un experimento de muerte, porque era cómo matar, se ha convertido en un experimento de vida, porque resulta que esos atolones ahora están completamente llenos de especies, excepto Homo sapiens. Los niveles de radiación siguen siendo prohibitivos para nosotros. Las poblaciones humanas en islas cercanas tienen incidencia de cáncer. O sea, fuera del foco, digamos, de alta radiación, todavía las radiaciones son malas para la salud humana. El ser humano está fuera de esos ecosistemas y en estos últimos 50, 60 años lo que llama la atención es la reconstrucción de las cadenas tróficas y de toda la diversidad. No solo hay invertebrados que uno puede pensar son muy resistentes, sino que hay hasta tiburones y toda una compleja red de vida en torno a esos atolones, y eso nos muestra una vez más el tremendo músculo que tiene la naturaleza, que si nos aliamos a eso en lugar de destruirla y sobreexplotarla, pues podemos hacer más con menos y podemos dar de comer a mucha gente y podemos alcanzar esa pretendida sostenibilidad. No por ponerle el nombre al desarrollo se va a ser sostenible. En este caso, aliándonos con la naturaleza. Y en ese sentido, en ese espíritu va un poco el Tratado de los Océanos. En proteger algo, también si quieres, desde el punto de vista egoísta, porque proteger los océanos, en el fondo, es protegernos a nosotros. Y Claro. es como la salud bien entendida o la virtud bien entendida empieza por uno mismo. Y eso es muchas veces el mensaje que yo intento transmitir. No solo hacer las cosas por ética, por valores morales, por justicia planetaria o justicia social, que también, o sea, esos argumentos son muy válidos,
sino también, y eso puede ser un argumento mucho más transversal a ideologías, personas y todo tipo de, en fin, de maneras de pensar, es por nuestra propia supervivencia y bienestar. Y aunque no estemos viviendo en alta mar, porque nadie vive en alta mar, lo que ocurre en alta mar tiene impactos planetarios y no se tarda mucho tiempo en notarlos. A mí me pareció sorprendente cuando me enteré de la importancia de las ballenas, que claro, tú lo vas a explicar mucho mejor que yo porque es una cuestión como muy técnica, pero que son como grandes retenedores de carbono, o sea, que juegan un papel fundamental para controlar el cambio climático. No sé si... me encanta ese ejemplo porque lo tengo desarrollado en algún sitio, ahora no me acuerdo ya dónde, pero como estoy por un lado escribiendo un libro, por otro lado todos los días saco unas infografías, luego hay muchas entrevistas de la prensa que me preguntan, ya no sé si lo he contado, dónde lo he explicado, a mis estudiantes de la universidad seguro que les he hablado de ello. Si quieres contarlo, porque es que a mí me encanta ese ejemplo. Mira, y de hecho el año pasado, en el Día Internacional de Medio Ambiente, se lo conté a los chicos para celebrar el medio ambiente, ¿no? Hablando de las ballenas. Las ballenas las hemos protegido porque nos molan mucho, ¿no? Son unos animales muy cachondos, muy emblemáticos, muy inteligentes, cantan de una forma muy misteriosa, tienen un montón de factores, ¿no? En Argentina, por ejemplo, hay auténticos clubs de fans de las ballenas que van a verlo en muchos sitios donde se pueden, por fortuna, verlos. En fin, las ballenas atraen mucho. Bien. Un factor adicional y un valor adicional de las ballenas es que contribuyen al almacén de carbono. No es tanto que ellas lo sean, porque lo que se ha visto en varios artículos es que los peces grandes y las ballenas y los cetáceos en general son un porcentaje de la biomasa, de la masa viva en los océanos pequeño, ¿no? Porque como es una pirámide trófica, lo que más hay es de productores primarios, de algas, esa es la mayor biomasa. Entonces, el carbono no está almacenado en forma de ballena, porque hay pocas ballenas, pero las ballenas y los grandes peces movilizan los nutrientes que se van yendo hacia el fondo del mar, ¿no? Simplemente por decantación. Cuando mueren las algas que tienen hierro, por ejemplo, el hierro es un elemento deficitario en muchas partes del océano. Pues ese hierro, cuando muere el organismo que está activamente utilizándolo para hacer fotosíntesis en las capas donde da la luz, pues ese organismo al morir, pum, va bajando lentamente y se va acumulando en partes más profundas del océano. Las ballenas se ha visto que removilizan esos nutrientes, incluyendo el hierro, y al removilizar es como que fertilizan de manera natural todas esas comunidades fotosintéticas que están en una capa relativamente estrecha, más o menos cerca de la superficie donde llega la luz. ¿Qué quiere decir? Que están activando los procesos que lo que hacen es secuestrar carbono de la atmósfera. O sea, porque hay dos cosas con el carbono. Una cosa es capturarlo y otra cosa es almacenarlo. El proceso de la fotosíntesis lo que hace es capturarlo, pero luego ¿dónde lo almacenas? Pues lo almacenas en fondos marinos, lo almacenas en materia orgánica, lo almacenas en lugares concretos. La ballena, al movilizar esos fondos marinos, lo que hace es que algunos nutrientes esenciales que eran limitantes los pueden volver a usar los que secuestran carbono. Y entonces les va dando, digamos, la munición nutricional que necesitan los organismos fotosintéticos en el sistema marino. De tal forma que de manera indirecta, las ballenas y los grandes peces son unos grandes ingenieros del ecosistema marino y nos ayudan a todos a que una parte importante del CO2 de la atmósfera, que ahora mismo sabemos que hay en exceso, pues se secuestre con efectividad por el sistema marino. Si perdemos, por tanto, esos peces y esos cetáceos, peces de gran tamaño y cetáceos, pues perderíamos un activador. Es como si dejas de ir al gimnasio, ¿no? Y ya no tienes forma física y el océano va perdiendo ritmo y el CO2 que haya capturado, bien, pero ya no va a capturar tanto al ritmo que las ballenas... Además podría producir un desequilibrio, ¿no?, en los ecosistemas. Claro. Sí. O sea, todo lo que sea alterar algo que ha llevado miles de años a la coevolución, es que el ser humano se ha encontrado como si fuera la photo finish, ¿no? Se ha encontrado el resultado de miles de años de evolución y de coevolución. Los ecosistemas están finamente engranados porque la especie A, la B, la C, la D, la E han coexistido 300.000 años, 400.000 años, han ido refinándose, unas especies han dado lugar a otras, los procesos ecológicos se han ido afinando
Y el ser humano entra como un elefante en una cacharrería y empieza a comerse a unas especies, a mover a otras, a hacer cosas y claro, pues se está alterando muchos procesos. Entonces, los equilibrios no es una cuestión de magia, es una cuestión de un trabajo evolutivo duro que se han hecho pues, por todas las especies que han precedido a las actuales o las actuales que llevan muchas de ellas miles de años en el planeta. Y el ser humano en muy poco tiempo, en décadas, en apenas unos siglos, que no es nada para un proceso evolutivo, pues enreda, cambia, hace nuevas combinaciones y altera algunos procesos porque quita especies o porque mete otras especies. Y estos cambios, si le diéramos tiempo, la naturaleza los podría encajar, pero tiempo estamos hablando de miles de años, no de darle 2 años. 2 años es un proceso de acuicultura, pero un proceso evolutivo que pueda tener un reajuste de procesos ecológicos requeriría unos cuantos miles de años. Homo sapiens se lo tendría que tomar con calma. O sea, si quiere tener doradas en un ecosistema en el que no hay doradas, pues tendría que esperar. Tendría que favorecerlo, en fin, hacer procesos de restauración, de intervención, para indicar, ayudar a que la naturaleza pusiera doradas, por seguir con este ejemplo, ¿no? Pero tiene que esperar. Si quiere que el proceso sea sostenible y que no genere más problemas y, como se dice vulgarmente, que no valga más el collar que el perro, porque claro, si tú te empeñas, al final puedes tener doradas, pero a ver a qué precio, ¿no? Claro. Puedes salir de unas doradas, si metes todos los impactos ambientales, todo lo que te ha costado, tal, pues al final la dorada saldría a 50.000 euros el kilo, ¿no? Y una dorada económica, pues a lo mejor requiere de una cierta naturalización de las poblaciones de dorada. Es como tantos un ejemplo más, ¿no? Entonces, respecto al Tratado de los Océanos, ahora hay que esperar a que, bueno, creo que se van a hacer las traducciones, ¿no?, a los idiomas oficiales de la Claro. ONU, si no voy errada, y esperar a que los países lo ratifiquen, ¿correcto? Claro, una conferencia de las partes, Ujú. que la gente le suena del clima, ¿no? Las COPs, es Ujú. Conference of the Parties en inglés, ¿no? Es una conferencia de las partes y las partes que firman un tratado se reúnen en el caso del clima anualmente, en otros tratados a lo mejor no es con esa periodicidad o con más, no lo sé, pero las partes que firman un tratado se reúnen para revisar el tratado, para actualizarlo, en este caso para ratificarlo, ¿no? Vale. Y cuestión de tiempo, más o menos, que tú preveas que podemos ya disfrutar de un tratado aplicable. Bueno, yo creo que el tratado, como decía antes, se va a ratificar, lo van a firmar y demás. Y la parte formal tendrá lugar en este verano y esto ya está. Vale. Las incertidumbres prácticas, ¿no?, de esto cómo se traslada a actuaciones, pues me temo que habrá que esperar a ver cómo se lo toma de serio la humanidad en general, ¿no? Porque hemos visto moratorias en la caza de ballenas que Sí. luego no se han cumplido o que unilateralmente algunos países la han roto y no hay una policía mundial. No podemos pretender funcionar a golpe de sanción y de conflictos porque no, esto tiene que ir más por la vía diplomática y más bien por las buenas. Y en eso de por las buenas sabemos que se va un poco más lento. Pues sí. Entonces yo quería, bueno, no sé si Dani tiene más preguntas, pero yo como última cosa sería si tú le quieres dar un consejo a la gente que esté viendo el directo ahora o como va a quedar grabado, los que lo vean después, ¿qué podemos hacer nosotros a nivel individual para proteger los océanos? Bueno, entender, no es tontería entender, ¿no? Quizá es mi deformación como profesor o tal, ¿no? Pero sí entender la importancia de los océanos. Aunque vivas en Albacete, en Murcia, bueno, Murcia tiene costa, claro, pero aunque vivas en el interior y el mar sea una cosa muy remota, el clima, los recursos, muchas de las cosas que tenemos dependen del mar. Y depende de un mar sano. Y el mar lo estamos afectando como casi todo en el planeta. Así que para también el cambio climático, para que actúe, como hablábamos, como un buen sumidero de carbono y regule la cantidad de CO2 que hay en la atmósfera y cumpla con muchos otros procesos como absorber muchos de los desechos humanos, ¿no?, y contribuya a ese metabolismo planetario. En fin, entender un poco mejor el mar, ¿no? Y, por tanto, desarrollar un respeto, un respeto que viene de esa responsabilidad cuando entiendes que eso no es infinito y entonces participar desde la costa en campañas de
de protección del mar es una buena manera de introducirte y entender. No solo ir a la playa a solearte, sino también ir a la playa a limpiarla y a mantenerla. Pues es una manera de acercarte al mar. Yo creo mucho en el contacto físico directo con los ecosistemas y con la naturaleza. Y claro, la alta mar nos queda muy lejos y mucha gente no la va a experimentar nunca, pero una no tan alta mar la tenemos en las costas y es una manera de aproximarse y respetando y entendiendo cómo funcionan los ecosistemas en general y los ecosistemas marinos en particular, ya estamos haciendo un buen paso, ¿no? Luego, pues mirar las etiquetas de lo que comemos. Hay muchos productos marinos, por ejemplo el atún, que quien más que menos todos tomamos bastante atún. Pues sí. Perdón que te corté, mira, justo en el chat antes creo que era una chica, había puesto, ¿lo has visto, Dani? Como que ahora ya se prescribía a las embarazadas no comer atún, creo que he leído algo así. Bueno, el problema de los peces, y también se aplicaría a algunos mamíferos marinos, que están un poco altos en la cadena trófica, quiere decir que se alimentan de otros organismos que a su vez se alimentan de otros, es que los metales pesados se van acumulando. ¿Qué quiere decir? Que si el organismo base tiene una X densidad o concentración de plomo o de mercurio, eso se va concentrando en la cadena trófica. Y entonces el atún es un superpredador. El atún, para que nos hagamos idea, si lo pasáramos a un ecosistema terrestre, sería un superpredador. Sería como un tigre que comiera tigres que comiera tigres. O sea, porque la cadena trófica marina tiene muchos más pasos que la terrestre y un atún es un superpredador. Con lo cual, en el atún, como en la caballa, como en la merluza, como en tantos peces de alta mar o bien superpredadores, hay una cierta preocupación por la acumulación de metales pesados. Y las embarazadas, las personas con determinadas sensibilidades de edad, por la edad, en la salud, los niños muy pequeños, pues tienen que aplicar una cierta precaución. No es que esté completamente prohibido, pero se recomienda dosificarlo un poco. Del mismo modo que, por ejemplo, a las embarazadas y a los niños pequeños, ese tan nutritivo y tan estimulante puré de verduras que muchas veces hacen las abuelas, pues ojo con ese puré. Si le ponemos muchas acelgas y muchas espinacas, pues resulta que tienen mucha concentración de nitrógeno precisamente por esos agroquímicos. Es el mismo principio. El ser humano está enredando y contaminando muchas cosas y conviene que cuando nos preocupa nuestra salud o cuando estamos en gestación o cuando hay momentos de mucho desarrollo, como es el de los niños, pues vigilemos qué es lo que comamos y una de las recomendaciones más genéricas es diversificar y no comer 3 veces por semana atún, igual que no 3 veces por semana carne roja, igual que no 3 veces por semana puré, aunque te parezca que ese puré de verduras sea tan saludable. Todos tienen algún pequeño o no tan pequeño problema, ¿no? Y lo que decía de las etiquetas es que ahora ya podemos, leyendo las etiquetas, ver en el caso del atún pues, y en el caso de otros animales, se puede ir viendo alguna información sobre si viene de pesca sostenible, aunque todavía estamos en un mundo un poco de fantasía e ilusión, porque no hay una manera muy clara de certificar la sostenibilidad de la pesca, pero bueno, al menos es un paso en el que una de las grandes dramas, por ejemplo, con los atunes o con las tortugas marinas o con muchos cetáceos, con los tiburones, es que muchas veces no son el objeto de la pesca, sino que caen accidentalmente en las redes. Y claro, redes que no los capturen son redes un poco más caras o un poco más complejas de gestión y muchos pescadores pues a lo mejor son un poco reticentes a usarlas por practicidad o por economía. Si nosotros somos exigentes y buscamos en la etiqueta que hayan puesto los medios para intentar no matar accidentalmente cetáceos o grandes peces o tortugas o los animales que no eran el foco de la explotación, pues va bien. De vez en cuando en la prensa salen estudios comparativos, por ejemplo, hace unos años salió uno muy interesante sobre los distintos tipos de atún, los que se venden en una cadena comercial, en otro, los de una marca y otra, y entonces te iban asociando una determinada marca a unos criterios un poco más exigentes o más relajados en esto que estamos hablando de la sostenibilidad de la pesca. Eso es otra de las cosas que podemos hacer, ¿no? Que podemos poner un poco de atención y no ir siempre a comprar lo más barato, que a veces puede estar bien, pero a veces puede tener una cierta trampa ambiental y por eso a lo mejor Fernando, está ¿se barato. pueden
fiar, no hablo de mí porque soy vegano, pero la gente que consume pescado, ¿se puede fiar de esos certificados o solo hay unos pocos, de los otros no tanto? Coméntanos porque es un tema que me interesa mucho. Claro. Bueno, los certificados, en primer lugar, creo que son mejor que nada, ¿no? Al menos hay una cierta manera de hacer explícito un problema y una responsabilidad. Pero es verdad que es difícil certificar al 100%. Es mucho más fácil, por ejemplo, en una granja marina, ¿no? En una instalación de acuicultura en el mar, sí, porque ahí se puede ir físicamente de vez en cuando al azar y hacer un muestreo y ver si, pues no sé, los antibióticos, las condiciones cumplen el reglamento. Pero no es frecuente, si es que ocurre alguna vez, que se suba un perito o un técnico a un barco y les acompañe ese día y vea las artes de pesca y vean qué descartan, qué no descartan y cómo pescan en alta mar. Hay que, de alguna manera, pues confiar. Pero ya me parece un paso, ¿no? El que existan esos certificados y que la gente a nivel de consumo se fije en esos certificados, porque es el primer paso. Luego, entre todos, tendremos que hacer que esos certificados pues sean más exigentes, pero lo pasa en tierra también con la declaración de impacto ambiental, ¿no? Que le ponemos al zorro a cuidar de las gallinas. O sea, es la misma empresa que hace el impacto ambiental la que tiene que hacer la declaración de impacto ambiental. Es una cosa que se la cuento a los niños de 8 años, porque solo con los niños de 8 años me entiendo bien. Con las personas mayores de 8 años nos hacemos muchos líos y vemos milagros y nos buscamos explicaciones. Un niño de 8 años te dice el mundo es finito, con lo cual el crecimiento infinito no es posible y te dice unas cosas muy, muy básicas, ¿no? Y eso es lo que a veces es como para mí la prueba del algodón, ¿no? Así que la declaración de impacto ambiental que la tenga que hacer el que hace el impacto ambiental, no sé, es un poco raro, ¿no? Pero ya todos vivimos en la sensación, no, hay un estudio de impacto ambiental. Ya, pero ¿quién lo ha hecho? ¿Quién lo ha encargado? ¿Cómo? Y claro que hay picaresca, no todos, ¿eh? Por suerte hay estudios de impacto ambiental bien hechos, las leyes que obligan y que siguen un poco la declaración de impacto ambiental cumplen una cierta función, pero también hay picaresca y también hay maneras de saltársela del mismo modo que los certificados en el origen de la pesca, ¿no? Ya que estábamos hablando del ecosistema marino. Pero hay que ir avanzando ahí, ¿no? Y hay que ir buscando maneras y seguramente con la tecnología, con la inteligencia artificial, con formas muy sofisticadas, se puedan hacer muestreos cada vez más precisos, ¿no? Con la madera, por ejemplo, me estoy viniendo a la mente ahora que hablamos de inteligencia artificial, pues el origen de determinadas maderas tropicales se puede determinar con unas aplicaciones, se está avanzando en eso, que tienen que ver con el manejo de algoritmos complicados que la inteligencia artificial es capaz de gestionar y aunque no tengas el dato exacto de ese árbol o de esa especie, se puede hacer una interpolación y se puede averiguar el origen más próximo de esa madera y quizá, esto es un ejemplo, se podría ir implementando estas cosas para mejorar la seguridad que te pueda dar un certificado que te diga este atún o esta caballa se ha pescado de manera sostenible o viene de la costa de Namibia o no, ¿no? Bueno, yo respecto a esto tengo una opinión que es muy personal, que es que a veces está como mal decirlo, pero que yo creo que es que somos muchas personas en el planeta. O sea, es decir, que lo de la pesca sostenible o las etiquetas sostenibles está muy bien, pero que luego en la práctica, de hecho, incluso muchas de estas etiquetas son creadas por empresas pesqueras que una parte de su pesca es no sostenible y luego tienen como la etiqueta que sí que es sostenible. Entonces, al final es como que yo creo que todo pasa, ya no voy a decir eliminar, eso son posturas personales, pero cuanto menos reducir los productos de origen animal, en este caso, pues... Totalmente. Porque es que es insostenible, o sea, es que aunque sea sostenible, si todo el mundo empieza a comprar pescado sostenible, se va a volver insostenible igualmente. Entonces es como un círculo. No, y claro... está claro que siendo todos los que somos, tenemos que ajustar muy seriamente la dieta, ¿no? La dieta, la producción de alimento, ya no la pesca tanto, También, pero la producción de alimento es, si no el mayor, el segundo mayor impacto ambiental del ser humano en el planeta, a escala planetaria. Entonces, lo que comemos ya no es la cantidad, que ahí hay también un gran problema,
porque amparados en la malnutrición, en esas 800.000 personas que tienen malnutrición en el mundo, amparados en eso, hay campañas de aumentar la producción. No, si tiramos la mitad de la comida. Bueno, el desperdicio. Tiramos un tercio, concretamente, pero producimos el doble de lo que hace falta, porque el 20% ese lo que es a generar sobrepeso en el norte global. Entonces, no hay que producir más comida y no hay que pescar más en los mares. Hay que hacer una buena gestión de eso y hay que ajustarse realmente a las necesidades, no a los derroches y a los negocios. Y en general la recomendación de comer menos animales es matemáticamente demostrable. O sea, se puede poner en una pizarra y con 2 ecuaciones lo demuestras. Porque un animal come a otro animal que come a otro animal. O incluso el animal más herbívoro que haya, al menos come plantas. Pues claro. A lo mejor muchas de las cosas te las puedes comer directamente de la planta, ¿no? Exacto. Entonces, el tema de las matemáticas más sencillas, ya solo por ahí te lleva a una reducción de productos de origen animal. Indudablemente hay muchos aspectos culturales, también dietéticos. No todo el mundo puede ser vegetariano. Esto es un tema bastante controvertido. Indudablemente pero todo el mundo puede reducir, claro. Todo el mundo puede reducir la cantidad de carne. Dietéticos, no todo el mundo puede ser vegetariano. Se está filtrando un audio. ¿Dani es tuyo? ¿Dani? No sé, yo también estaba oyendo. ¿Verdad? No sé si es como un eco mío. No, es como una filtración de un audio. ¿Se está filtrando? ¿Dani es tuyo? Sí, sí, mi internet o el vuestro, pero... A lo mejor es el mío. A lo mejor es el mío. Yo audio no tengo, Ahora de repente Yo audio no tengo ni escucho. se ha colado una voz por aquí. Ni llamada de espera, Bueno, ni nada. bueno. Pues, bueno, no sé cómo vamos de tiempo. Bueno, no sé. Me gustaría hacer una pregunta más a Fernando. Sí, vale. Sí, Vale. habla Un par de minutos más. Un par de minutos sí. más. Pues mira, en relación con un comentario de Lorian que habla de la corrupción que hay, de las cuestiones ambientales, que pues eso, ¿no? Que al final hay mucha 13-14. Este pacto va a poder delimitar, porque eliminar obviamente no, pero va a poder delimitar o implementar algún mecanismo contra la pesca ilegal. Indudablemente. Indudablemente. De entrada, vía el impacto ambiental, ¿no? Ahí hay un marco conceptual al que se pueden agarrar denuncias. Los detalles para sancionar la pesca ilegal, del mismo modo que la minería abusiva no son ambiciosos todo que nos lo gustaría. ambiciosos Es lo que que nos hablábamos gustaría. al principio de Es todo. lo que hablábamos al principio Ha de sido todo. probablemente uno de los escollos para ir avanzando en la negociación. Me escucho con eco, por eso hablo un poco por raro. eso hablo un poco raro. Para que se me para que se me entienda. Menos mal que ha pasado al final. Me voy a quitar, a ver si mi conexión. Me voy un momentito y me pongo en el chat, ¿vale? Así soy yo. Que Vale. Hola. A ver. Yo ahora no veo eco. Sí, hay algún problema de Dani, creo. Ya. Pues a lo mejor era él. Lástima. Bueno, de todas maneras, teníamos que ir un poco cerrando. Yo tengo todavía pues 3 minutillos o así para alguna pregunta, algún comentario que yo no he podido, no me ha dado tiempo a mirarlos por lo que iban escribiendo los que nos escuchan. Creo que en el chat, dicen, tengo esa experiencia, carros de alimentos a la basura cada noche, simplemente porque no garantiza el principio de frescura al cliente. Una sola manzana tocada en una bandeja de 6. La comida no llega a todos. Bueno, esto del alimento fresco y el desechar comida porque no esté fresca, en el tema del pescado es clave, ¿no? Porque sabemos que, bueno, por sus propiedades dura menos todavía que otros elementos, ¿no? Y el desechar los pescados es un grave problema económico, ético, ambiental. Tendríamos que encontrar formas. Con el pescado no es tan fácil como, por ejemplo, con la fruta, que ya está un poco demasiado madura, que esa se le encuentra a veces una segunda vida en personas o en instituciones que le pueden dar un uso a
a esa verdura o a esa fruta. Con los pescados no es tan fácil porque se descomponen, como decía, muy rápidamente, pero tiene que haber algún proceso que podamos hacer a una cierta escala en las grandes superficies, sobre todo, para aprovechar esos desechos de pescados, esos pescados que ya no están aptos para consumir directamente, ¿no? Que se puedan hacer algún tipo de sopa o algún tipo de preparado que sea que soporte más las condiciones ambientales y que no se corrompa, ¿no? Y eso, por lo que yo sé, no se está haciendo, entre otras cosas, porque no es negocio, porque todavía no hay una demanda o porque todavía no tiene un fuerte valor económico. Pero es un punto muy importante que deberíamos entre todos hacer un poco análisis de conciencia y no digo que comiéramos pescado en mal estado, pero sí de que forzáramos a que al acabar la tarde, ¿no? Cuando los mercados ya van desechando el pescado, que a ese pescado ya se le haya pensado una cierta función, ¿no? Que haya algún proceso de alimentos que permita reutilizar y poner en circulación parte, si no todo, de esos desechos. En general se aplicaría a todo. En algunas superficies se está haciendo casi a modo de, diríamos, de greenwashing, ¿no? Porque se ponen allí 4 plátanos, cuando tú miras atrás dices, pues si hay 400. Pero bueno, en fin, al menos hay un mínimo de intento y la gente empieza a comentar el tema y una asignatura más difícil todavía es con material muy perecedero, como es la carne en general y el pescado en particular. Bueno, pues yo la verdad que supongo que Dani también, que se ha ido del chat, de la pantalla, pero está en el chat, me quedaría más rato hablando contigo porque es que podemos estar horas, pero no te quiero robar tiempo porque sé que a las 5:30 justo te tenías que ir. Sí. Entonces nada, pues te invito otro día si quieres a que hablemos de otras cosas porque tengo 1000 cosas que preguntarte, por ejemplo, Claro. de la granja de pulpos que se quiere abrir, por ejemplo, que me parece súper interesante y 1000 cosas. Entonces, si tú quieres, pues otro día. Yo encantado. A raíz de las cosas que voy sacando en la salud de la humanidad, en YouTube, en Instagram y tal, tú puedes ir viendo temas y cuando hay algún tema de los que saco, normalmente le dedico como unos 15, 20 días a un tema, ¿no? He aprendido con el tiempo que es muy loco, tanto para los que me sigan como para mí mismo, ir sacando cada día un tema dispar. Entonces estoy como 15 o 20 días con una temática. Estuve con el decrecimiento, ahora estoy analizando de qué morimos, dentro de poco estaremos viendo temas de mitigación del cambio climático, volveré a sacar cosas de salud, en fin, iré cada 15, 20 días tocando un tema. Si ves que alguno de esos temas te encaja y le puede encajar a tu audiencia más habitual, yo encantado de que hagamos otro directo de estos, sobre todo si lo pilotáis vosotros que controláis más las teclas de Instagram. Genial, pues sí, sin duda, porque ya te digo, 1000 temas. Protección de especies, es que hay muchísimos. Claro que sí. Entonces, Sí. nada. Muy Dani bien. está por aquí en el chat y que ha dicho que sí, que te tenemos que engañar otro día para que vengas. Encantado, me voy a dejar engañar. Gracias ¿De por acuerdo? todo, Fernando. Un Hasta saludo, luego. me voy, un abrazo a todos. Hasta luego, Adiós. gracias. Dani, no sé si tú quieres entrar para hacer alguna conclusión o comentar algo o doy cierre. Si quieres decirme por aquí por el chat, si quieres, yo qué sé, hacer alguna reflexión, ¿quieres entrar otra vez o cerramos? Dani. Vale, sí, creo que sí que quiere. A ver si se ha ido el eco. Sí, bueno, no, entro ¿Hola? para despedir. No, Yo que me sabía no, mal no, cerrar no. así, digo. Me cambiaré de sitio en casa. Yo creo que Bueno, no te el había otro día pasado con hasta Sergio ahora, me ¿eh? pasó un poco, o sea que bueno, si no probamos el próximo día Sí. y vamos viendo. Vale. Bueno, pues nada, es que Fernando es un pozo de conocimiento, la verdad. O sea, 1000 cosas que podríamos hablar con él, pues hay un montón de cosas relacionadas con animales. Bueno, lo que hemos comentado, lo de la pesca sostenible o no Yo el sostenible, es que próximo son un día le montón de quiero cosas. preguntar, porque no era el tema de hoy, si conocía la teoría Gaia en sus diferentes ¿Mm? enfoques y qué No. opinaba de ello, porque con tanto conocimiento en biodiversidad, eh, me parece que nos podría decir. Yo creo que lo podemos hacer un invitado de honor, que vaya viniendo cada X semanas a Sí, sí, hablarnos de sí, cosas sí. diferentes. Porque
hay muchos temas que tratar. Y bueno, lo del Tratado de los Océanos, pues mira, al final supongo que es lo de siempre, que al final pues el derecho internacional yo creo que es todavía peor que el derecho nacional. O sea, estos son 1000 trámites, luego los países lo ratifican, luego tampoco muchas veces no hay herramientas de control o procedimientos sancionadores, digamos, para... Pero bueno, es por lo Sí, menos una buena sí, noticia, por eso que le he después de tanto preguntado si era tiempo... optimista el tema de la ratificación, porque esta vez sí que parece que los países firmantes, que creo que eran 193, perdona, 193 países, que sí que iban a ratificar y que, bueno, que esta vez sí que estaban dispuestos por esas dos limitaciones, que era el tema de los recursos mineros y lo de la pesca legal, que eso no se iba a tocar, y que, bueno, que entonces sí, que van a ratificar los estados y a ver en qué contenido, ¿no? Cada país. Eh, pero bueno, parece que A apunta ver, bien, por sí. eso le quería preguntar a él, porque seguramente tenía más información. Sí, lo que pasa que, bueno, es lo que tú me dijiste el otro día cuando preparábamos la charla, que todavía tampoco hay mucha información, o sea, estará pues como Mm. la resolución o lo que sea, pero que luego supongo que se tendrá que ver cómo se desarrolla y eso. Entonces, bueno, pues nada, agradecemos a todas las personas del chat. Este directo ha sido más cortito. Ya tenemos preparado un poco el de la semana que viene. Todavía no anunciamos con quién estamos, pero bueno, también será Sí, sí, sí. interesante, creo. Va a ser muy interesante. Sí, pues nada. Y Gracias, que, Dani, como siempre, por haber estado aquí y también a los que habéis estado gracias escuchando. Lo dejamos grabado, como siempre, para que, los que no hayan podido estar lo vean en diferido. Pues nada, un Dani, beso a buen fin de... todos, igualmente, buen fin de... Hasta Chao, luego. chao, chao. Adiós.